buenos días, hermanos. Bueno, pues estamos nuevamente en este lugar. Gracias a nuestro Padre Celestial. Les damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan hoy en este día y también a los hermanos que nos acompañan desde casita. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les mando mis más sinceros saludos desde acá, desde este lugar. Espero que estén junto con la familia, ¿verdad? Esperando, yo sé que esta transmisión, y bueno, vamos a dirigirnos al Padre en oración para que podamos recibir, ¿verdad? Esa bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Así que les invito para que podamos orar a nuestro Dios. Si gustan desde casita, acompañarnos de pie para que podamos dirigirnos al Padre en oración. Así que les acompaño a que oremos. Oremos. Bendito Padre Celestial, llegamos a tu presencia, Padre, en esta mañana, Dios. Padre, gracias porque estamos en este momento, en este lugar, Dios. Gracias, Padre, porque nos das esa bendición, mi Dios, de poder reunirnos, Señor. Aunque somos pocos, Dios, pero sabemos, Padre, que tú tienes un propósito, mi Dios. Padre, yo sé que mis hermanos también en sus casas están reunidos, Señor. Te pido que los bendigas también grandemente, aquellos hermanos que por alguna razón, Señor, ellos están trabajando o están laborando en algún otro lugar, Dios, te pedimos que seas con cada uno de ellos también, Dios. O a los hermanos, Padre, que están enfermos, que están pasando por alguna enfermedad, Señor, te pedimos para que seas con ellos también, mi Dios. En esta mañana, Padre, quiero pedirte para que me utilices grandemente, Señor, porque quiero entonar alabanza, Señor, que sé que te agrada, mi Dios. Bendícenos, Padre, para que podamos hacerlo con alegría, Dios, siempre pensando, Dios, que tú la mereces, mi Dios. Gracias por acompañarnos, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, Señor, de que aunque estén las cosas un poco difíciles, Dios, tú nos das ese privilegio de poder reunirnos, mi Dios. Amén. Gracias, Padre. Te pedimos que te quedes con nosotros en el resto de este servicio para que podamos hacer las cosas que a ti te agradan, Dios. Bendice a los hermanos, a la iglesia en general, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a tomar una alabanza que se llama Enviado soy de Dios. Espero que los hermanos puedan ver desde su casa la alabanza ahí que está en la pantalla para que cantemos juntos a nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar el mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Amén. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, Le adoraré y me gozaré, Este es el día que hizo el Señor, le adoraré y me gozaré. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Este es el día de encontrar la paz, No tardes más.
Salvador, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz, no tal el mal, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. Amén. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Muchísimas gracias, oh buen Señor. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Vengo a adorar. Tú con tu luz a las tinieblas bajaste, gracias a ti pude ver. Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Tú con tu luz a las tinieblas bajaste, gracias a ti pude ver. Por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Amén. Antes de pasar a la cena, vamos a entonar esta alabanza que se llama La tumba le encerró. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Buenos días. Voy a estar leyendo de Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oran conmigo. Dios Padre, estás celosos. Te pido, Dios, que bendigas este pan, Dios, que representa el cuerpo de Jesús. ¿No, Cristo? Amén. Acompáñenme a orar otra vez. Dios Padre, que estás en los cielos, te pido, Dios, que bendigas este jugo, Dios, que representa la sangre de Jesús. En nombre de Cristo, amén. Para la ofrenda voy a estar leyendo de Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Yo también una viuda muy pobre, que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Me acompañan ahora? Dios, cuando estás celos, Dios, te pido, Dios, que nos ayudes, Dios, para que podamos dar como esta viuda, Dios. En nombre de Cristo, amén. Hermanos y amigos, nuevamente Dios bendiga a todos los que nos acompañan en el día de hoy, a mi familia, hermano Miguel, y desde luego a todos los hermanos que desde casa y en algún otro lugar del mundo nos están sintonizando. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Hoy pues hemos tratado de implementar los cantos de manera que ustedes puedan verlos también. Les pedimos una disculpa ya que tuvimos que mover muchas cosas para acá y en lo que se reenfocan a la cámara y todo, y bueno, se han cometido ahí algunos errores técnicos. Les pedimos que nos disculpen y que sean pacientes con nosotros.
vamos a continuar con la predicación en este momento. Así que voy a, desde luego, ponerme también en las manos de Dios para que el Señor me use en esta mañana. El tema, como aparece ahí, una batalla sin cuartel. Así que vamos a dirigirnos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, estamos agradecidos, Dios, porque eres siempre bondadoso y generoso para con tus hijos, Dios, por habernos dado el privilegio de despertar y de poder, Señor, ver la belleza del cielo, Padre, el sol y todas las cosas hermosas que has puesto delante de nosotros. Gracias te damos porque sabemos que tú, Padre, eres el que permite que todo esto subsista y que todo esto funcione de acuerdo a tu propósito, de acuerdo al orden en el cual fueron creados. Ahora, Dios, que vamos a ir a tu palabra, Señor, mi oración es que de igual manera me uses hoy para poder edificar a mis hermanos, para continuar en la instrucción de tu palabra y desde luego la oración, Padre, es que esta cumpla el propósito en cada uno de los que están escuchando este mensaje, Dios, o vayan a escuchar este mensaje. Que tu Espíritu Santo me guíe, me use, la gloria te la damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, entonces ahí tiene ya el tema, hermanos, sobre el cual vamos a estar presentando la lección del día de hoy. Hermanos, sabemos por la historia bíblica que desde la creación, hermanos, ha habido una contienda de parte de Satanás contra Dios, contra su plan y también contra sus hijos, hermanos. Los campos de batalla los vimos, por ejemplo, desde el Edén, cuando Satanás allá en aquel entonces engañó a los primeros padres de la raza humana, de acuerdo a Génesis capítulo 3. Y luego una vez más, hermanos, lo vimos en acción en la persona de Faraón, cuando éste quiso debilitar al pueblo de Dios sometiéndolo a trabajos forzados y también a través de la matanza de los niños, varones hebreos. Dato que encontramos también ahí en el capítulo 1 de Éxodo, versículo 8 al 22. Lo hizo también en medio del pueblo de Israel a través de las rebeldías contra Dios, tanto en el desierto como una vez que ya quedaron ellos instalados en la tierra prometida. Dato que encontramos en Número capítulo 14, versículo 16, donde ellos se rebelaron contra Moisés y por ende se rebelaron en contra de Dios. Y luego cuando leemos el libro de Jueces, hermanos, en el capítulo 2, versículo 11, capítulo 6, versículo 11 y capítulo 3, versículo 1, dice que el pueblo de Dios hacía lo que les venía en gana. Esa era la actitud, ese era el comportamiento de ellos. Y tristemente lo describe el libro de los Jueces de esta manera, que ellos hacían lo que querían. Incluso también, hermanos, también en el palacio del rey David, a través de las tentaciones que David no pudo soportar y terminó cometiendo adulterio, si usted recuerda, con la esposa de Urías, al cual también, hermanos, en un plan perverso del propio David, le quitó la vida. Vemos, hermanos, que esta historia se encuentra ahí también en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y luego ya en tiempo de Cristo, hermanos, Satanás trató también de destruirlo por medio de la furia del rey Herodes. Si usted recuerda, cuando este hombre perverso trató de matar a todos los niños, el dato que encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 16. Y cuando Jesús iniciaba su ministerio, en sus 40 días y 40 noches que estuvo en ayuno en el desierto, hermanos, ahí también estuvo Satanás. Quiso derrotar al maestro, quiso detener el plan que Dios tenía para usarlo, para redimir a su pueblo. Y lo hizo a través de las tentaciones, según nos dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. 3 veces se presentó para probarlo, para tentarlo, hermanos. Y después de intentarlo con Jesús, se fue sobre sus apóstoles, usando la debilidad de algunos de ellos, como la de Judas, cuando vendió al maestro, dato que encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Y luego a Pedro también, al negarlo. Este hombre lo negó 3 veces, según Mateo 26, 30 al 35, 69 al 75. Y luego, hermanos, en el Getsemaní lo dejaron solos sus amigos, sus apóstoles. No pudieron velar con él, les ganó el cansancio.
Mateo capítulo 26, versículo 36 al 43. Hermanos, y aún en la cruz, solo el apóstol Juan estuvo ahí con algunas mujeres. Les entró el espíritu de cobardía a los apóstoles, hermanos, y solamente Juan, el apóstol, estuvo ahí presente con estas damas, según Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Pero Satanás, hermanos, no pudo contra Dios, desde luego. Cuando Jesús fue sepultado, Dios lo resucitó al tercer día. Cristo pues salió victorioso, según Romanos capítulo 1, versículo 4. Y como resultado estableció su iglesia y la comisionó, hermanos, con sus representantes o como sus representantes personal para extender su reino, que es la iglesia, acá en la tierra. Y siendo esta, pues, hermanos, la situación, la iglesia está continuamente bajo el asedio del diablo, bajo los ataques de Satanás. Por esto necesita ser consciente y necesita estar alerta de los peligros que Satanás trae día a día. Y por ello también debemos mantenernos preparados en el Señor para poder vencer en la lucha que estamos librando en contra de Satanás, hermanos. Satanás hará todo lo que pueda para destruir y frustrar los planes de Dios. Todo lo que he mencionado aquí, hermanos, debería entonces servirnos como una alerta y prepararnos, pues, a hacer frente a todas sus estrategias perversas. Y cuando nosotros no ponemos atención a todas las cosas que ya sucedieron de antemano y nos confiamos en que esto no nos va a suceder, quiero decirle que le está abriendo la puerta al diablo. Le está abriendo las posibilidades a Satanás y nos convertimos en vulnerables a sus ataques y por ende a tumbarnos. Piense usted en todas las áreas de su vida si está flaqueando en alguna de ellas y dése cuenta a través de todo lo que hemos visto aquí cómo alguna de ellas puede aplicar en usted para que pueda fortalecer esa área de su vida. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, puesto que él sabe y conocía los ataques del diablo, hermanos, él le escribe a la iglesia de Éfeso, pero a la vez le escribe a los cristianos de todas partes del mundo, porque tenemos un mensaje hoy en día, hermanos, para alertarnos, para ponernos, hermanos, en sobreaviso sobre la manera perversa en que actúa Satanás, aparte de los ejemplos que ya he dado. Para ello vamos a irnos entonces, hermanos, a la epístola a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 18. Quiero decirles también que esa escritura la he utilizado en otras predicaciones y otros hermanos también han hecho uso de esta escritura para ilustrar sus mensajes. Y siempre cuando tiene que ver con la armadura de Dios, esta es la escritura perfecta que nos ayuda pues a equiparnos, que nos ayuda a entender y a darnos cuenta cómo podemos vestirnos de esa armadura de Dios para enfrentar esa batalla espiritual o esa batalla sin cuartel que estamos liderando pues en contra de Satanás. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en los primeros 2 versículos del capítulo 6, pero empezando, cuando digo 2 versículos que son el 10 y el 12 del capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto que leemos aquí, hermanos, no es una película de ciencia ficción. La lucha espiritual es real, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Y esta información es la que todo cristiano necesita conocer y usarla como una herramienta para su diario vivir, si es que queremos salir ganadores de esta batalla. El apóstol lo dice o la describe con detalle para poner al descubierto las estrategias del diablo. Por eso es que esta batalla no se puede, hermanos, enfrentar con armas carnales. Pablo lo dijo también en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Luego regresamos a Efesios capítulo 6, pero Pablo lo dijo también.
puso a los hermanos de Corintio en alerta para decirles cuáles eran las armas que necesitamos usar los cristianos para poder vencer. Dice el apóstol Pablo, repito la escritura, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Cuando usamos las armas carnales, hermanos y amigos, es decir, cuando queremos enfrentar las fuerzas espirituales del mal, como dice aquí Pablo, con nuestras fuerzas humanas, terminamos perdiendo, terminamos derrotados, hermanos. Por esto, los casos que vimos como introducción, el diablo, hermanos, se salió con la suya. Y todos pensaron que podían hacerlo con sus propios recursos naturales, otra vez, o carnales, si queremos ponerlo de esa manera. Todos se dejaron guiar por sus instintos y terminaban sucumbiendo ante el engañador, hermanos. El diablo siempre va a apelar a cada uno de nosotros a retar y a cuestionar a Dios. Va a usar estrategias como la vanagloria, como el orgullo humano y la autogratificación. Por ejemplo, volviendo al caso de Adán y Eva. Adán y Eva coquetearon con el pecado y terminaron, hermanos, creyendo a Satanás. Terminaron creyéndole a este ser, hermanos, maligno, al decirles que si comían de aquel árbol no morirían, cuando Dios les había dicho que si comían del árbol que Dios les dijo que no comiesen, morirían. Ciertamente moriréis. Pero Satanás les dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que de él comieres, vas a ser igual que Dios. Entonces, hermanos, ellos quisieron ser igual que Dios. Vea usted cómo Satanás apeló y ellos cedieron, cayeron, sucumbieron. Apeló a la vanagloria, al orgullo humano. ¿Y por qué no? Si aquello se mira sabroso, ¿por qué Dios no lo tiene que prohibir? ¿Para qué lo creó? Pues es el razonamiento que usa el ser humano, ¿cierto? En el caso de Faraón, hermanos, él, hermanos, siendo el amo y el señor de Egipto, su poder y su soberbia y su vanidad, hermanos, lo llevaron a cometer actos inhumanos en contra del pueblo de Dios. Puesto que él era el amo y el señor, él se creía que podía hacer tal cosa, hermanos. Ese comportamiento inhumano no es correcto y no es aceptable, desde luego, delante del Señor. Estaba tan inflamado por Satanás, hablando de Faraón, hermanos, que se sentía invencible. Satanás lo engañó, solo lo llevó a la destrucción y Faraón no lo podía percibir, hermanos. Él sentía que estaba en todo su derecho de tratar de manera inhumana al pueblo de Dios. Al fin y al cabo, él era el Faraón. Así es, hermanos. Y luego, David pensó que por ser el rey se podía también, hermanos, como decimos ahí, muy coloquialmente, echar una carnita al aire. Al cabo, Dios no lo veía, entre comillas. Pero cuán equivocado estaba David, hermanos. Y eso lo hizo saber Dios, o Dios se lo hizo saber a través del profeta Natán, según nos dice el capítulo 12 del libro de Samuel, del segundo libro de Samuel, cuando vino y lo confrontó. Y David lloró amargamente, se arrepintió amargamente, pero el pecado ya estaba cometido, hermanos. Y aunque se arrepintió, hubo serias consecuencias. Otra vez, Satanás apeló a la vanagloria, le dijo, ¿verdad? Eres el rey, tú puedes tener a todas las mujeres que quieras, incluso a la sierva, a la esposa de tu siervo Urías. Y David creyó que podía hacerlo. Y así con cada uno de los casos que vimos, hermanos, todos sucumbieron. Unos porque querían ser como Dios, otros por continuar siendo poderosos y otros porque sus emociones eran controladas por sus pasiones carnales, esas pasiones desbordadas, lo cual al fin de cuentas terminaron haciendo pues la voluntad del diablo, hermanos. Y el diablo se salía con la suya. Por eso bien dice Pablo en Efesios capítulo 6, regresando nuevamente en el versículo 12, hermanos. La lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estas fuerzas del mal están en el ambiente, hermanos.
pero se materializan cuando el hombre adopta comportamientos que se alinean con el plan del diablo. Y eso tiene que ver con todo lo que destruye o denigra a los seres humanos. Y tristemente, hermanos, es ahí donde los mismos humanos nos convertimos en instrumentos de este ser despreciable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ponerle frente al enemigo en esta lucha espiritual, hermanos? Poner atención otra vez ¿a qué? A la estrategia del Señor. Él es nuestro capitán en esta lucha, hermanos. Su estrategia no falla. Él ya ganó, recuerden. Tomemos pues lo que leímos en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12, nuevamente. Y luego los versículos que le siguen, hermanos. Porque ahí describe cuál es la estrategia y cuál es la armadura con la cual tenemos que vestirnos. Verso 10, dice Pablo otra vez. Fortaleceos en el Señor. Aquí vemos el primer paso que tiene que hacer el cristiano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol. Esto es dejar que sea Cristo quien nos da las fuerzas necesarias. Dejar que sea Cristo quien nos dé las fuerzas necesarias. Recordemos otra vez lo que decía hace un momento. Él ya ganó, hermanos. Él ya venció. Entonces, reposemos en su fuerza, no en la nuestra. Como cristianos, hermanos, apartados de Cristo, no tenemos fuerza espiritual. Porque estamos hablando de una batalla espiritual. Cristo lo puso de esta manera, hermanos, cuando se dirigió a sus discípulos allá en Juan capítulo 15, versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es así, hermanos y amigos. Seguimos con la estrategia del Señor según Pablo. Ahora el versículo 11, ya vimos lo que dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la nuestra. Verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora hablar de la vestimenta entonces. La armadura de Dios no es nada ordinario, ni mucho menos, hermanos, opcional. Aquí dice Pablo, vestidos de toda la armadura de Dios. Es decir, es necesaria asirnos de ella todo el tiempo para estar bien protegidos. Según Pablo, hermanos, esa es la única manera en que se puede estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar al acecho describe a una persona o un animal que espera con paciencia a su víctima para atacarla en el primer descuido. Bueno, entendiendo entonces lo que dice aquí la Escritura, hermanos, el apóstol Pedro en su primera epístola usó también la figura de un león que estaba al acecho para devorar a su presa, para describir también el comportamiento de Satanás hacia los cristianos distraídos, aquellos que no velan por su vida espiritual. Lo dijo Pedro en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, en la parte B. Dice, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Se da cuenta entonces por qué tenemos que tener la armadura de Dios puesta todo el tiempo y toda la armadura? En el versículo 12 Pablo menciona las diferentes fuerzas, hermanos, del mal que operan en las regiones celestes o, como decía hace un momento, en el ambiente entre los humanos. Los describe como principados, potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad. Parece que entre las fuerzas del mal también hay rangos, de acuerdo a lo que dice el apóstol aquí, y que cada una de ellas ejerce su poder dentro de su propio territorio. Esto significa que cada una de ellas tiene sus propias estrategias para ejercer toda su fuerza en contra del plan de Dios y desde luego, hermanos, en contra de la iglesia, que es el objetivo o el blanco favorito. Desde luego, Pablo también está poniendo todo esto en términos humanos para que pueda ser, hermanos, entendido entre los cristianos la manera de actuar de estas fuerzas que al final de cuentas todas ellas están aliadas y sujetas al diablo. Lo que queda claro, hermanos, es que las huestes antagónicas y diabólicas han invadido la esfera donde se desarrolla la vida espiritual del creyente y donde habita la Iglesia universal y están librando un combate feroz contra nosotros. Otra vez, ¿quiénes? La Iglesia.
Por eso es que con mayor razón debemos tener cuidado y estar, hermanos, prevenidos. Ahora Pablo, en esta misma lectura, hermanos, de Efesios, versículo 10 al 18, continúa dando la lista de la armadura de Dios. Y cabe decir, hermanos, que aquí Pablo tiene en mente la armadura que usaba un soldado romano bien equipado, desde luego, para él ahora darle un sentido espiritual a la enseñanza que está dando sobre la armadura de Dios. Verso 13. Vuelve a decir, por tanto, tomad la armadura de Dios. ¿Nota usted el énfasis que hace el apóstol Pablo? A razón entonces de lo dicho sobre los rangos de estas fuerzas, hermanos, del mal, es que Pablo vuelve a reiterar sobre la armadura de Dios. Y este verso es muy similar entonces al versículo 11. Por lo tanto, hermanos, este énfasis de ponerse la armadura no se puede pasar por desapercibido. Es esencial, es importante, es necesario. La razón, según el mismo versículo 13, es para que podáis, dice Pablo, resistir en el día malo y habiendo acabado con todo, estar firmes. Dice la traducción al lenguaje actual, así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin, dice el apóstol. Nos movemos al versículo 14, hermanos. Después de ver la insistencia de Pablo sobre ponernos la armadura de Dios y después de ver cuál es la razón. Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuelve otra vez el apóstol a usar la palabra estar firmes. Esta es la tercera vez, hermanos, lo usó en el versículo 11, en el 13 y en el 14. Esto es permanecer de pie. También presenta la idea de enfrentar y soportar con valentía. El resto del versículo 14 menciona el primer atuendo del armamento. Dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Según el léxico de sentidos bíblicos, hermanos, es estar sujetos a una correa o sujetar con una correa la ropa para una actividad de trabajo la que sea, pero que es intensa. Y esto viene siendo el cinturón, pues, que se colocaba el soldado para sujetar su ropa, para poder con libertad tener sus manos libres para el uso de sus armas. El cristiano, pues, se colocaría entonces el cinturón de la verdad como promovedor de esta, desde luego, hermanos. Este era su distintivo, la verdad. Y desde luego, hermanos, era contrario a la mentira que tanto Satanás como sus súbditos promueven para engañar a los creyentes. Con la verdad de Dios, hermanos, se contrarresta la mentira. Adán y Eva creyeron a la mentira de la serpiente, acuérdense, que les dijo, no morirán. Entonces, cuando nos ceñimos con vuestros lomos, hermanos, o nos ponemos el cinturón de la verdad, que esa es la idea, esta nos permitirá, hermanos, poder enfrentar a las mentiras del diablo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, cuando oró por sus apóstoles, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El otro atuendo de la armadura, hermanos, de Dios la encontramos en el mismo versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la placa de cuero o de metal que se colocaba para cubrir tanto el pecho como también parte de la espalda. En sí era para cubrir, hermanos, los órganos más vitales del cuerpo como el corazón y algunos otros, hermanos. La idea, pues, con la coraza de la justicia en términos espirituales era para proteger las partes vitales del cristiano, hermanos. La justicia también se traduce como rectitud. Tiene que ver con el actuar con rectitud. Entonces, esa es la armadura que el cristiano necesita también ponerse, hermanos. Actuar con rectitud, que es sinónimo de justicia. Según el léxico otra vez de sentidos bíblicos, la rectitud es un estado que satisface los requisitos morales del carácter de Dios. Esta también, pues, debe ser parte de esa armadura, hermanos, que Pablo está diciendo que necesitamos ponernos todos los días para contrarrestar la injusticia promovida por el diablo. La justicia o rectitud, hermanos, necesitan ser promovidas por
nosotros, por los cristianos, para que haya una sociedad mejor. Donde hay injusticia, hay todo tipo de mal, pero donde hay justicia, hay paz, hay armonía, hay bienestar. Ahora vamos a la otra parte de la armadura que cubre los pies según el verso 15, hermanos. Dice el apóstol Pablo, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado del creyente es la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Los cristianos tienen que estar preparados con este evangelio de la paz y prestos, desde luego, también para anunciarlo. El diablo lo único que ha hecho, hermanos, entre Dios y el hombre es crear enemistad. El pecado separa al hombre de Dios, dice Isaías 59:2. Y nos hace enemigos de él, según Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos ser castigados por Dios junto con los demás, hermanos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Pero Cristo murió para reconciliarnos con el Padre, hermanos. Él trajo la paz mediante su sacrificio, Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Por lo tanto, es necesario, pues, predicar el evangelio de la paz para que las personas puedan ser partícipes de esa reconciliación, la cual, desde luego, cuando hay reconciliación, hay paz. Ese es uno de los ministerios de la iglesia, según el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios capítulo 16, Efesios capítulo 6, versículo 16. Continuamos con la otra parte de la armadura de Dios. Dice ahora el verso 16, pues, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vuelvo a releer. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El resto de la armadura, sin la parte que ahora menciona, no sería eficaz, hermanos. El escudo era necesario para el soldado romano. El escudo, pues, generalmente era hecho también de madera cubierta de cuero. Era grande y era liviano para poder maniobrarlo fácilmente. Servía para interceptar y apagar los dardos cubiertos de una sustancia inflamable y evitar ser alcanzados por ellos. Los dardos de fuego fueron usados también para incendiar las puertas y los edificios y aún la ropa de las personas con quienes tenía contacto. De esta manera, pues, el escudo, dándole una aplicación espiritual de la fe, sirve al creyente cuando arrecia la batalla y el enemigo comienza a atacarlo con armas destructivas. El escudo de la fe es una confianza absoluta en Cristo, hermanos, quien es nuevamente nuestro capitán. Ahora nos movemos al versículo 17, porque aquí continúa Pablo hablando de la armadura de Dios. Ahora dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es lo que conocemos nosotros como el casco, y desde luego protegía la cabeza del soldado. Y también, según se cree, o según los datos, pues, estaba hecho de metal para que protegiera, pues, de cualquier golpe dirigido a la cabeza. Así pues, hermanos, entonces, el yelmo de la salvación nos protege de los ataques que van dirigidos a la mente del cristiano. Estos ataques pueden ser la duda, pueden ser el desánimo y muchas otras cosas que nos haga perder, hermanos, nuestro sentido, nuestro enfoque de vida en el Señor. La salvación que Jesús obtuvo debe entonces motivarnos, hermanos, a los cristianos a permanecer en ella. Todos podemos saber si somos partícipes de la salvación. La salvación es sinónimo de vida eterna. Primero de Juan capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se puede saber entonces si yo tengo esa salvación o por ende esa vida eterna? Desde luego que sí, dice la palabra del Señor. Esta nos da confianza entonces y nos permite, hermanos, mantener pues firme nuestras convicciones. Ahora, con respecto a la espada, que también es parte de la armadura según Efesios 6:17, pues sin ella
le sería también imposible al soldado pelear y desde luego derribar al enemigo. Así en la vida del creyente, pues, la espada espiritual es la palabra de Dios. Con ella Jesús, hermanos, cuando vemos los ejemplos allá en la tentación, venció a Satanás cuando fue tentado 3 veces en el desierto, cosa que decía como parte de la introducción, hermanos. Satanás en aquella ocasión trató de usar también la palabra de Dios, hermanos, sacándola de su contexto. Pero Jesús siempre contestó correctamente, hermanos, haciendo desde luego buen uso de ella. 3 veces Jesús respondió también, escrito está. Pero Jesús tenía toda la autoridad moral para decir eso, hermanos. Nadie podía señalarle nada. El diablo era un mentiroso, un engañador. Y lo que no puede faltar para que la armadura de Dios sea completa es la oración, hermanos. Verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Orando? ¿Cuándo? En todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra versión dice, guiados por el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia. Note usted, o sea que no es que oro hoy y luego oro después en una semana o en un mes, sino que hay que perseverar en la oración, hermanos, todo el tiempo, dice el apóstol Pablo. ¿Por quiénes? Por todos los santos, dice el apóstol. Creo que esto lo vimos en la vida tanto de Jesús como en la de los apóstoles, hermanos. La batalla se gana de rodillas, dice un dicho por ahí. Creo que ahora, pues, que estamos viviendo esta situación, hermanos, esta pandemia, si queremos ponerlo de esta manera, si hay algo bueno que ha salido, de todo esto, es que la gente se ha volcado a Dios en oración. Platicaba ayer con un hermano y me decía, creo que nunca había leído la Biblia como ahora. Ahora es parte de mi diario, de mi alimento diario, decía. Estamos hablando de un cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque otra vez se cae en la rutina de que solamente uso la Biblia cuando vengo a los servicios de adoración. Y ya cuando regreso a casa la pongo en su lugar de donde la tomé. Imagínese usted entonces qué efecto va a tener la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo estarán los espíritus de raquíticos? Queremos ponerlo en ese sentido, ¿verdad? Muy débil. Así que, si algo bueno ha salido de todo esto es que hemos vuelto nuestro rostro hacia el Señor en oración y a través de la lectura bíblica, hermanos. Y también a través de estos medios que, miren, no solamente alcanzan ahora la iglesia local, sino también pueden vernos en otras partes del mundo. Ojalá que cuando esto termine, hermanos, la iglesia salga con ganas, con gozo de volvernos a reencontrar y que haya un verdadero avivamiento en el buen sentido de la palabra espiritual, hermanos. Cuando estamos, pues, hermanos, en constante oración, nuestra vida espiritual se complementa y se fortalece. Y yo estoy seguro que usted puede responderme con un fuerte amén, porque es así, hermanos. La vida espiritual, pues, es una lucha continua en 2 frentes de combate. Tenemos el frente visible en el contexto de nuestros contactos y conflictos diarios, en el mundo en el cual vivimos o en la sociedad. Y está también el frente invisible y conflictivo que se describe aquí en los versículos 10 al 12, hermanos. Este frente, aunque invisible, es terrible, dice el apóstol Pablo. No descansa. Requiere entonces para ello, hermanos, carácter moral, armamento espiritual apropiado para la contienda, porque de otra manera seremos vencidos. Así que, hermanos, amados en el Señor, dijera el apóstol Pablo, cualquiera que sea la lucha que estés viviendo en este momento, el día de hoy, has visto entonces a través de las Escrituras en qué consiste la armadura de Dios. Es posible que tus batallas las has perdido porque has estado peleando con tus propias fuerzas. Yo no sé. Tú eres el único, o usted es la única persona que se puede responder. O quizás su armadura no está puesta correctamente. Estoy hablando desde luego de la armadura espiritual. Cada uno de nosotros tiene que hacer un autoexamen de cómo traemos esa armadura. ¿Qué estamos haciendo con la armadura de Dios? Dios nos ha dado esa herramienta para protegernos, hermanos, porque entiende la importancia de la misma.
sabe que la batalla, Satanás no la va a dejar, no nos va a dejar en paz. La va a seguir, hermanos, o nos va a seguir persiguiendo hasta derribarnos. Es por ello, pues, que necesitamos equiparnos bien y ser conscientes de esta lucha, de esta batalla o de esta lucha sin cuartel. Así que cada uno de nosotros tiene que asumir con responsabilidad su vida espiritual. Cada uno de nosotros tiene que ponerse bien esa armadura que el apóstol Pablo hizo a bien en describir cada una de ellas con detalle. Hermano, en el nombre de Jesucristo yo espero que esto que hemos visto el día de hoy haya bendecido tu vida, y a todos los amigos que aún no han obedecido el Evangelio también, si de alguna manera podemos asistirles, puede contactarnos aquí a la Iglesia de Cristo en la ciudad de Dade City, Kansas, al teléfono 620-202-02. Repito, 620-225-0202. Me faltaba el 225. Puede ahí llamar, puede hacer sus preguntas, puede dejar su mensaje, si en caso de que no me encuentre en la oficina. Gracias y que Dios les bendiga. Vamos a dar el paso a nuestro hermano Miguel para que él nos dirija en la última alabanza. Adelante, hermano. Gracias. Bueno, pues gracias, hermano Luis, por ese mensaje. Espero, hermanos, que se hayan alimentado. La verdad, pues, es una lucha constante, como decía, ¿verdad? Así que vamos a tomar una alabanza que habla precisamente de combatir. A combatir se llama la alabanza que está ahí en la pantalla. Así que vamos a entonarla y dice así. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está. Sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Hoy con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir, luchar con nuestro capitán. En la constante seguid sin vacilar y venceréis las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Amén. Si gustan acompañar, hermanos, vamos a dirigirnos al Padre en oración para despedirnos, y de antemano les damos las gracias a cada uno de ustedes. Le pedimos 1000 disculpas si cometimos algún error, ¿verdad? Pero Dios sabe, así que vamos a dirigirnos al Padre en oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, llegamos a tu presencia, Padre, para darte las gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque Señor, nos has dejado concluir este servicio. Señor, te pedimos 1000 disculpas, Señor, por los errores que cometemos, Dios. Somos seres humanos, seguimos estando en este cuerpo, Dios. Y te pedimos, Padre, para que la meditación que se dio esta mañana, Señor, nos sirva a cada uno de nosotros, Padre. Reconocemos, Padre, que a veces ignoramos el enemigo, pero, Padre, ayúdanos para que esta mañana, Señor, lo que tú nos has dado, Padre mío, nos ayude para que podamos hacerle frente. Sabemos que no es fácil, Dios, pero, Padre, sabemos que la lucha la llevamos contigo, Dios.
sabemos que tenemos como capitán a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, Padre, confiamos y sabemos, Padre, que la victoria viene de parte tuya, mi Dios. Padre, quédate con nosotros hoy en este día, Padre, para que podamos siempre hacer las cosas que a ti te agradan, Dios. Y, Padre, para que podamos caminar seguros, Dios. Que podamos usar todo lo que tú nos has dado, Dios, en esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre, por acompañarnos. Te pedimos que seas con nosotros, que vayas con nosotros en el resto de este día, Padre, y que bendigas a cada uno de mis hermanos que estuvo presente, Señor, en esta meditación, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por acompañarnos. Bendice a la familia de mi hermano Luis. Bendice a la iglesia completamente, Señor. A los hermanos que tal vez nos están sintonizando. A las personas también que vieron esta transmisión. Te pedimos que seas con cada uno de ellos, mi Dios. Gracias, Padre, por todo. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.